Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal. Me digo doctor Tigre porque mi mujer dice que cuando me acuesto a dormir ronco como un tigre. Pero además, un consejero popular que aprendió salvando vidas y librando del sufrimiento a gente en la Amazonía, los Andes y la costa ecuatoriana. Hoy les hablaré acerca de qué nos enseñó Lenin Moreno en este año 2021, 2019, perdón. En este año 2019, Lenin Moreno nos enseñó cómo se puede reprimir a un pueblo, a un país que protesta porque la injusticia y bárbara suerte le toca el bolsillo, el estómago y su libertad. ¿Cómo fue eso? Hemos asistido a que en la economía Lenin Moreno ha manejado tan mal las cosas y a pesar de que recibió carreteras, hidroeléctricas, refinerías, redes de internet, redes de telefonía, UPCs, sistemas de alerta temprana, miles, 20.000 ecuatorianos educados en las 100 mejores universidades del mundo. Un aparato burocrático completamente bien estructurado y manejado, con responsabilidades para cada uno de los miembros de ese aparato burocrático, con profesores, con médicos, con policías, con soldados, que formaban parte de este llamado aparato estatal, gasto público. Fue echado a la calle por un individuo que equivocadamente usted y yo creímos que era un individuo primero honesto, lo cual no fue. Y se comprobó en este año 2019 que él no es honesto. ¿Y cómo se comprobó que no es honesto? Primero, porque Julian Assange reveló documentos en los que se demostraba que Lenin Moreno tenía dinero escondido, mal habido, en paraísos fiscales, en el Balboa Bank de Panamá. Y este dinero había sido mal habido porque era una ganancia extraordinaria y secreta que obtuvo gracias al lobby, al amarre que hizo para que la compañía Coca, que construyó la represa y la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, le diera a él. También se demostró que llevaba una vida de pasha en Suiza, que no era el hombre discapacitado que representaba a los pobres de Ecuador y del mundo, y a los discapacitados de Ecuador y del mundo, que había llegado a las Naciones Unidas para despertar la conciencia universal sobre los derechos de los discapacitados. No, era un tipo que se fue a vivir una vida de pasha, de rey, de jeque árabe en Suiza, en Italia, en Roma, se paseó por el mundo, utilizó el cargo público con una pensión de $14,000 mensuales salida del bolsillo suyo y mío, con unos pasajes pagados por usted y por mí, y sería una gran vida. Pero además se demostró en este año 2019 que era un individuo completamente cobarde. ¿Cómo era un individuo completamente cobarde? ¿Se acuerdan del Guacho? El Guacho era un narcotraficante y guerrillero de las FARC que al que le robaron dinero y que él acusó y supuso que los que le habían robado eran los militares ecuatorianos de San Lorenzo.
fue y les puso unas bombas para forzarles a respetarle a él. Esto motivó una reacción de Colombia y de Ecuador, que junto con Estados Unidos, y aprovechando que Estados Unidos quería bases militares en el Ecuador, recuperar aquellas que había perdido, la que perdió la base de Manta con la época de Rafael Correa, le declaró la guerra al Guacho, y vinieron soldados norteamericanos, fuerzas colombianas y fuerzas ecuatorianas para eliminarlo. Pero había una serie de periodistas del diario El Comercio que habían sido secuestrados. Y delante de todos, en la televisión pública, prometió que él haría todo lo posible porque ellos regresaran con vida a sus familias. Y no terminó de decir eso, que se dio la vuelta y dijo a todos los que estaban atacando al Guacho que era más importante la seguridad nacional, entre comillas, que la vida de esos 3 periodistas, y que era más importante el no ceder a esta extorsión que aceptarla. Pero mientras eso lo hacía a escondidas y cobardemente ante el público, ante todos los ecuatorianos, y de manera extraordinaria nos mostraba que era el hombre más bondadoso y generoso, y al final terminó siendo un asesino con cargo de presidente, que por no aceptar un acuerdo con el Guacho, mató a 3 periodistas del diario El Comercio. Todos lo comprobamos, todos lo vimos, y vimos la cobardía de un paralítico que, si no estuviera con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el Ejército Ecuatoriano y con el Ejército Colombiano a sus espaldas, no se atreviera ni a levantar la ceja al que le diga cara dura. Y eso lo vivimos los ecuatorianos en este 2019. Pero además vivimos cómo, a espaldas de todos los ecuatorianos, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder disponer de 10.200 millones de dólares, de los cuales más de 6.000 millones de dólares eran de libre disposición, eran el botín de sus amigos, compadres, partidos políticos, allegados, asambleístas, todos los que querían repartirse este dinero del Fondo Monetario Internacional, y que sería pagado por nuestra generación y por las generaciones subsiguientes con medidas económicas como el alza de los combustibles. Y ahora ya quieren el alza del plástico, y ahora ya quieren el alza del IVA, y ahora ya quieren el alza, rebuscarnos en el bolsillo, meternos la mano al bolsillo para pagar los 6.000 millones y pico de libre disponibilidad. Esto levantó al pueblo ecuatoriano y le redujo al 8% de popularidad. Con el 8% de popularidad tenía que haber sido destituido, tenía que haberse marchado, tenía que haber tomado conciencia de que nadie lo quiere. Pero el ejército norteamericano tenía una base en Galápagos y una base en Manta, y controlaba al ejército ecuatoriano. Y impidió que Lenín Moreno fuera sacado del gobierno, y utilizó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para producir más de una decena de muertos que eran simplemente gente valiente. No mató
a gente que protestaba, gente, no, mató a gente valiente. Y eso es lo que nos duele, porque pensaron que matando a esos mataban la valentía de los ecuatorianos. Y eso es lo que nos enseñó Lenín Moreno, su miseria humana. Muchas gracias.